Buenas tardes, no, buenos días todavía. Yo les voy a hablar acerca de 5 volcanes que se consideran activos por la actividad volcánica y eruptiva que han tenido en los últimos años. Bien, vamos a empezar con el volcán Bárcena. Este se ubica en el archipiélago de Revillagigedo. Este archipiélago consta de 4 islas y geográficamente está situado en el Océano Pacífico a unos 800 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y 400 kilómetros al sur de Baja California. Como les comenté, consta de 4 islas. En 2 de ellas tenemos volcanes. Justo el volcán Bárcena, que se encuentra en la isla San Benedicto, y el volcán Everman en Isla Socorro. Bien, el volcán Bárcena tuvo actividad en 1952 y 1953. La gente se dio cuenta que estaba entrando en actividad porque había unos pescadores ahí, obviamente pescando, y vieron que empezó a salir material de la isla que ya se encontraba. Este volcán nació al sur de esta isla de San Benedicto y formó un cono de 380 metros de altura. Su actividad consistió en flujos piroclásticos, en domos de lava, actividades tromboliana. Bueno, esta actividad inició el 1 de agosto de 1952 y conforme fue pasando el tiempo, pues fueron haciendo diferentes expediciones y se acercaron tanto como fuera posible. Para el 20 de septiembre, por primera vez se hicieron unos sobrevuelos y detectaron que había la aparición de algunos domos de lava en el interior del cráter. Justo en algunas de los sobrevuelos detectaron algunas actividades, explosiones, y en esta imagen de la derecha abajo se pueden apreciar, ay, perdón, se pueden apreciar unos fragmentos que justo están siendo lanzados por la explosión registrada en ese momento. Para el 8 de diciembre, en uno de los costados de una de las laderas de este volcán, se empezó a derramar un flujo de lava. Este derrame fue en una de las laderas, el magma encontró salida en esa parte, ya no se rellenó el cráter, sino que salió hacia esta parte. Formó un delta de dimensiones aproximadas de 1200 por 700 metros y duró esta actividad de diciembre a febrero ay, perdón, me pasó del 53. Y la fauna del lugar pues se vio severamente afectada justo por los productos volcánicos que entraron en contacto con el agua. Este volcán quedó con un cráter de 700 metros de diámetro. Originalmente la altura de este volcancito fue de 380 metros, pero ya con la erosión ahorita se encuentra en 280 metros. Si bien no es una isla habitada, a unos
70 kilómetros más o menos de ahí, se encuentra la isla Socorro, que también alberga el volcán Everman. En esta isla hay una base aeronaval, o más bien una base de la Marina, donde pues hay al menos unas 50 personas que habitan esta isla. Aunque el volcán Bárcena no se considera de peligro para la población, o para grandes poblaciones, justo porque está en medio del mar, pues en caso de una erupción podría verse afectada el personal de la Marina que se encuentra en la eh, isla Socorro. Hay que recordar que pues las cenizas son uno de los peligros volcánicos que más alcance tienen y precisamente este sería el mayor peligro para Isla Socorro. Muy bien, ahora vamos a hablarles un poco del volcán Popocatépetl. Este es un volcán, un estratovolcán de composición dacítica-andesítica. Tiene una altura aproximada de 4.550 metros. Se ubica en 3 estados, el Estado de México, Puebla y Morelos. Y volcán Popocatépetl en náhuatl significa montaña que humea. También es importante recalcar que este volcán está dentro de lo que se conoce como la faja volcánica transmexicana. Como todos sabemos, pues este volcán es un volcán activo y cerca de este existen ciudades y poblaciones muy importantes. En un radio aproximado de 100 kilómetros tenemos un aproximado de 29 millones de personas que se verían afectadas en caso de que el volcán hiciera erupción. Bueno, ha estado en erupción desde hace varios años, pero que tuviera una mayor erupción. Incluso hoy en día tenemos episodios de actividad que emiten grandes cantidades de ceniza y que han caído justo en estos 3 estados, o han llegado incluso hasta la Ciudad de México. Entonces, este volcán es muy importante, ya que su historia eruptiva es grande. Se considera que este volcán tiene una edad aproximada de 700.000 años y al menos ha tenido 3 colapsos de edificio volcánico que se han dado en diferentes etapas de su historia eruptiva, con columnas o índice de explosividad volcánica con un BI mayor o igual a 6. También para la época prehispánica tenemos conocimiento que se han reportado, ya aparecía en los códices prehispánicos la actividad del volcán descrita con emisiones de fumarolas, cenizas, explosiones moderadas y pues con el registro geológico hoy en día, con estudios, se han comprobado estas emisiones y se han datado y se han fechado estas emisiones. Para 1920, principios del siglo pasado, finales del antepasado, pues también tenemos actividad. Aquí son algunas imágenes de las emisiones de ceniza que ha tenido este volcán o que tuvo este volcán, como les decía, a inicios del siglo pasado. Se dice que por ahí de 1919 y 29 tuvo actividad moderada. Ahí es importante recalcar que en estas fechas había, como los volcanes producen mucho azufre, pues el cráter del volcán estaba lleno de azufre en roca, minerales, cristales de azufre, que iban, subían y lo extraían justo para usarlo para dinamitar, o dado su composición es muy reactivo, entonces lo usaban para fabricar explosivos. Entonces dicen que cuando dinamitaban el afloramiento de azufre dentro del cráter, una de estas explosiones causó que el volcán emitiera también una explosión. Ahora bien, tenemos un proceso actual que inició el 21 de diciembre de 1994 y desde esa fecha hasta ahora pues ha estado en una actividad constante. El cráter actual tiene un diámetro elíptico de 800 metros por 600 y con una profundidad de 260 metros. Este cráter tiene
una cota superior y una cota inferior, y esta diferencia de alturas es aproximadamente de 200 metros, 230 metros. Antes de que iniciara este proceso eruptivo, se podía observar en el interior del cráter una laguna, un lago. Y bien, desde el 94 y hasta la fecha, todo este proceso eruptivo y toda la actividad del volcán se ha caracterizado por construcción y destrucción de domos de lava, junto con fases de actividad estromboliana, explosiones, emisiones de ceniza. Todo esto en su conjunto ha sido parte de este proceso. Ahora bien, la actividad más importante del volcán Popocatépetl se registró entre diciembre del 2000 y enero del 2001. Aquí se tuvieron grande actividad sísmica, sobre todo de tremor armónico, emisión de fragmentos, fuentes de lava, que eran visibles incluso desde la Ciudad de México si el cielo estaba despejado. Em, Todo este proceso llevó justo como hasta el momento ha sido la actividad más importante, llevó a que se evacuara la comunidad, 17 comunidades alrededor del volcán. En esta etapa también se formó el domo de mayores dimensiones con un aproximado de 7 millones de metros cúbicos. Y pues aquí entraron todos los planes y de evacuación y pues justo la gente fue evacuada. Como no sabían o no se sabía en ese momento cómo iba a terminar la actividad, pues se llevaron a cabo medidas preventivas. Finalmente, este proceso, esta etapa de mayor actividad culminó el 22 de enero del 2001 con una explosión que generó flujos piroclásticos que cayeron por la barranca. Esta explosión generó que parte del glaciar que estaba en el volcán se derritiera y a su vez se generara un lajar. Este lajar llegó muy cerca a la comunidad de Santiago Xalixintla. Sí que entrara al poblado, pero ha sido uno de los lajares más importantes que se ha registrado en el volcán. Ahora bien, pues debido a la actividad del volcán Popocatépetl y que desde el 94 a la fecha ha estado en actividad, pues se desarrollaron los primeros mapas de peligro. Fue desarrollado allá en 1995 en conjunto con la UNAM, el Instituto de Geofísica y el CENAPRED, y donde marcaban, de acuerdo a lo que se tenía en ese entonces, pues las zonas de mayor peligro o donde los peligros volcánicos pudieran afectar. Para el 2016 se tuvo una actualización de estos mapas. Estos mapas fueron financiados por un proyecto FOPEDEN. Los investigadores de la UNAM fueron los que desarrollaron hicieron recorridos en campo para ver todos los productos volcánicos asociados a las erupciones del volcán y fueron haciendo estos mapas, desarrollando simulaciones para ver los posibles alcances de futuras erupciones y los peligros volcánicos que pudieran afectar a la población que vive cerca del volcán. Y como parte también de una estrategia de protección civil preventivo, se tiene el plan operativo Volcán Popocatépetl. Estos planes son para ver, bueno, pues su objetivo es establecer métodos de coordinación y acciones para saber qué hacer en caso de una erupción de grandes dimensiones del volcán Popocatépetl. Cada estado desarrolla su propio plan, partiendo de un plan general. Todos deben de tener hasta cierto punto la misma estructura, pero ya cada estado va a definir sus rutas de evacuación, perdón, sus rutas de evacuación y qué hacer en caso de una erupción de mayores dimensiones. Siempre se tiene que tener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la población civil, el sector, la población civil y el Estado. Muy bien. Entonces,
Para esto, pues también necesitamos estar monitoreando constantemente al volcán Popocatépetl. Es uno de los volcanes con mayor monitoreo, justo por lo que implica que esté dentro de 3 estados que tienen un índice de población alto. Para esto se ocupa el monitoreo visual, el monitoreo sísmico, geodésico, geoquímico, térmico y fotogramétrico. El monitoreo sísmico, pues consiste en implementar sensores alrededor del volcán que nos van a detectar el movimiento o las vibraciones que se generan en el edificio volcánico derivado de la actividad, los procesos volcánicos internos. Para el monitoreo geodésico, pues lo que nos va a medir es la deformación que haya en el edificio volcánico. El monitoreo químico consiste en analizar los minerales, los minerales y componentes que tengan las aguas de los manantiales que se originan alrededor de un sistema volcánico, que nos proporciona información de si hay una intrusión magmática, podríamos ver cambios en la composición del agua. Con el monitoreo térmico podemos ver anomalías térmicas y esto es muy útil, como no siempre podemos ir a sobrevolar el volcán o tener cámaras que nos den una vista hacia el interior del cráter. Con el monitoreo térmico podemos ver si hay presencia de magma cerca de la superficie y esto pues obviamente nos va a generar un incremento en la temperatura y nos va a dar una anomalía térmica. Y con el monitoreo fotogravimétrico pues nos va a ayudar a detectar cambios en las condiciones morfológicas del volcán. Ahora bien, parte de este monitoreo se tienen instrumentos alrededor del volcán y toda esa información se transmite vía radio o vía satélite hacia el CENAPRED, hacia el Laboratorio de Monitoreo de Fenómenos Naturales. Es importante destacar que este monitoreo se hace las 24 horas, los 365 días del año. Como parte también de este monitoreo y en caso de incremento en la actividad volcánica, se tienen reuniones del Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil para el volcán Popocatépetl. En épocas de actividad, de incremento de actividad, este comité está sesionando constantemente. Aquí en estos comités se analizan todos los parámetros y los resultados de los análisis del monitoreo y se van emitiendo opiniones hacia el Sistema Nacional de Protección Civil. Y toda esta información, pues, nos sirve de ayuda para poner un semáforo de alerta volcánica. Para el volcán Popocatépetl existe este semáforo en 3 colores, en amarillo, verde, amarillo y rojo, donde el verde nos indica que el volcán está en una normalidad, no hay peligro. El amarillo nos indica una alerta que está en actividad constante y justo en estos días, en estos últimos meses, nos encontramos en esta fase, amarillo fase 2. Y cuando haya un incremento significativo de la actividad, pues es momento de evaluar si entramos a un cambio de semáforo en rojo. Es muy importante tener conocimiento de qué se puede esperar en cada fase y qué debemos de hacer nosotros como población de acuerdo a cada fase. Muy bien. Ahora pasamos con el volcán San Martín. Este volcán ha tenido actividad igual en los últimos 500 años y se encuentra en un campo volcánico llamado Los Tuxtlas. Este campo volcánico viene su nombre de campo volcánico porque tiene muchas estructuras volcánicas en una zona determinada. Este campo volcánico tiene una longitud de aproximadamente 80 kilómetros y presenta 4 estructuras mayores. Hay alrededor de 250 conos
que son más pequeños que estas cuatro estructuras mayores y que han tenido actividad en algún momento de la historia geológica. Cabe recordar que los conos cineríticos, que son parte de estas estructuras, pues tienen actividad solo una vez y ya no vuelven a producir o a tener actividad. Entonces, el volcán San Martín es un volcán de tipo escudo. Esto quiere decir que sus lavas, las pendientes de su cono volcánico son poco pronunciadas o tienen una pendiente ligera. Tiene una altura de 680 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra, bueno, tiene un diámetro aproximado de 1 kilómetro en el cráter y su nombre significa Cerro de la Lumbre o del Fuego. ¿Y cómo sabemos de este volcán? Pues allá por los 1793, la gente que vivía en los alrededores empezó a ver que salían rocas y fuego de la montaña que se veía atrás de sus casas. Entonces la gente pensó que era el fin del mundo y corrió a la iglesia pues a rezar para que Dios no estuviera tan enojado y parara esta calamidad. Entonces todo esto llegó a oídos del virrey, del rey Carlos IV, y entonces le ordenó al virrey de la Nueva España que mandara dos personajes ilustres a averiguar qué estaba pasando y para informarse de qué era lo que estaba ocurriendo en la Nueva España. Entonces manda a un botánico y manda a un pintor. Y justo cuando llegan y empiezan a recabar información de los pobladores sobre lo acontecido, pues eh, hay una nueva erupción. Y pues el pintor nos da esta pintura de cómo estaba ocurriendo la erupción en ese entonces. Entonces, por todas las averiguaciones y los interrogatorios que hicieron en su momento, pues tenemos la cronología de la actividad del volcán San Martín. Esta inicia el 2 de marzo de 1793 con emisiones de ceniza, gases volcánicos y fragmentos balísticos. Para el 22 de mayo y el 22-23 de mayo ocurren otras emisiones, pero un día después del 22 de mayo se percatan que las cenizas ya llegaron a los estados de Oaxaca, Tabasco y a los municipios de Córdoba y Orizaba, ahí mismo en Veracruz. El 28 de junio de 1793 se tiene registro o lo reportan como la mayor actividad o la actividad más grande registrada en ese periodo que duró la erupción. También destacan que debido a la caída de ceniza en los cuerpos de agua, pues hubo enfermedades estomacales y enfermedades respiratorias por la gente que estaba respirando esta ceniza. Cayó tanta ceniza que en un radio de 12 kilómetros había espesores entre 2.5 y 4 metros de altura. Y justo derivado de esta erupción se generaron dos cráteres, los podemos ver aquí en la imagen inferior derecha, que fueron justo estos dos cráteres, los cráteres de emisión de esta actividad. Ahora bien, pues en el caso de que el volcán San Martín tuviera una nueva actividad, pues la población afectada en un radio de 100 kilómetros sería de poco más de 1.600.000 personas. El peligro volcánico con mayor alcance es la ceniza, como vimos en la erupción del 1793, esta ceniza llegó hasta los estados de Oaxaca y a muchos municipios del mismo estado de Veracruz y en los estados de Puebla. Este volcán es monitoreado justo por
porque ha tenido actividad reciente, se monitorea entre el CENAPRED, la Universidad Veracruzana, el Instituto de Geofísica y el Servicio Sismológico Nacional. Se monitorea sísmicamente, se tienen instaladas una red de 3 estaciones en los alrededores del volcán. Se monitorea en deformación y geoquímicamente para ver si hay un cambio en la composición de las aguas alrededor que pudieran darnos un indicativo de que posiblemente va a tener actividad volcánica. Ahora vamos a pasar al volcán Tacaná, que también se considera un volcán activo. Este volcán se encuentra es como el volcán, el último volcán de una serie de volcanes debido a la subducción de la placa de Cocos con la placa del Caribe. Y esta serie de vulcanismo que se da desde Centroamérica hasta el sureste de México, pues bueno, se encuentra dentro del fuego, del cinturón de fuego del Pacífico, que justo se conoce porque todo este cinturón tiene actividad tanto sísmica como volcánica. El volcán Tacaná también se le conoce como complejo volcánico del Tacaná, dado que bueno, consta de 4 estructuras, de las cuales vamos a hablar más adelante. El volcán Tacaná tiene una altura de 4.092 metros y se ubica entre los países de México y Guatemala. La mitad le pertenece a México y la mitad le pertenece a Guatemala. También se puede conocer al volcán Tacaná como el volcán Soconusco, sobre todo a principios de siglo, era más conocido como el volcán Soconusco. Y el lenguaje MAM significa casa del fuego. Muy bien, entonces, el volcán Tacaná, como les comenté, consta de 4 estructuras. De derecha a izquierda es el volcán Chichuc, que tiene una edad de 225.000 años aproximadamente y tiene una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Después viene el volcán Tacaná, con la mayor altura, que son 4.092 metros, y sus primeros bueno, su edad aproximada es de 50.000 años, seguida por el volcán San Antonio, de hace unos 20.000 años, con una altura de 3.700 metros. Y finalmente tenemos un domo, se le conoce como un domo y un flujo de lava, que se llama Plan de Ardillas. Aquí podemos ver en un perfil las 4 estructuras que componen este complejo volcánico. Muy bien, en esta gráfica podemos observar todas las erupciones que se han fechado hasta la fecha con diferentes estudios y se ha determinado que tiene al menos 4 erupciones plinianas, es decir, que tienen un índice de explosividad volcánica mayor o igual a 6. A lo largo de su historia geológica, podemos ver que es un volcán que ha estado en actividad desde hace mucho tiempo y que la población asentada en sus alrededores, pues puede tener caída de los peligros volcánicos que puede generar este volcán. La actividad más reciente se registró en 1949 y en 1985. Para 1949, la actividad tuvo un precursor que fue la actividad sísmica. La actividad volcánica tuvo como precursor la actividad sísmica. Entonces, relatan que días previos a la erupción, se sintieron sismos que venían del volcán. Unos días después empezaron a ver cenizas de vapor de agua y ligeras cantidades de ceniza que eran emitidas por 3 lugares distintos. Ya que pudieron subir
y hacer un reconocimiento, se dieron cuenta que había 3 cráteres a diferentes alturas con respecto de la cima. Después de esto, la actividad cesó y ya no volvió a tener manifestaciones. Para diciembre de 1985 hubo sismicidad en la región y se empezaron a detectar también sismicidad tectónica regional en la región, y también se empezó a registrar sismicidad entre el volcán Tacaná y el departamento de San Marcos en Guatemala. Dicen que el 3 de febrero hubo un sismo que causó daños en las casas de adobe de la región en Guatemala, y se colapsaron algunos techos y paredes. Entre el 20 de abril y el 7 de mayo se empezó a registrar un enjambre sísmico que culminó para el 8 de mayo en una explosión freática que dejó una emisión igual de vapor de agua. En esta ocasión no reportan que haya habido ceniza, solo el vapor de agua, y se generó un cráter. Debido a esta explosión freática, se generó un cráter de aproximadamente de 10 por 20 metros. La altura de la columna de esta emisión fue aproximadamente de 1 kilómetro. Y el cráter se ubicó al noroeste del volcán y justo del lado mexicano. Si bien también a inicios, cuando se tuvo la actividad del 85, 86, se empezaron a generar los primeros mapas de peligros con la información existente y la información geológica existente en el momento. Recientemente, en 2021, ya con datos geológicos recabados en campo y mejor delimitados, se generaron nuevos mapas de peligro de los productos volcánicos que pudiera emitir este volcán en un futuro, en una futura erupción. Entonces, este volcán pues también se considera de peligro, dado que en un radio de 100 kilómetros vive un poco más de 1 millón de personas. Sus productos pueden alcanzar las localidades más cercanas. Aquí tenemos a Tapachula, que es un área urbana importante, pero también muy cerca del volcán o de la cima tenemos comunidades mucho más pequeñas, tanto del lado mexicano como del lado guatemalteco. Por esta razón, también existe un plan operativo del volcán Tacaná, que es un esfuerzo conjunto de protección civil del estado de Chiapas con las universidades locales o la universidad local. Y pues estos planes, como al igual que en el caso del Popo, lo que tienen por objetivo es salvaguardar la vida de las personas. En esto se incluyen pues los pasos a seguir de cada institución y público participante, o más bien personas afectadas, la población civil, qué hacer en caso de una erupción volcánica. Y para ver el comportamiento del volcán y estar en posibilidades de pronosticar una posible futura erupción, pues también se tiene que llevar a cabo el monitoreo volcánico, que también consta de un monitoreo sísmico con las estaciones sísmicas instaladas en la parte mexicana. Estas instalaciones se instalaron en 2010, el Servicio Sismológico Nacional las instaló y comparte la información con el CENAPRED. También se lleva a cabo el monitoreo hidrogeoquímico de los manantiales situados alrededor del volcán, justo también para ver los cambios en su composición del agua. Y el monitoreo de deformación para ver si hay un cambio en la estructura del edificio volcánico en caso de que haya una intrusión magmática. Ahora bien, vamos a pasar al campo volcánico Michoacán-Guanajuato. Este campo es muy importante. Se encuentra en la faja volcánica transmexicana. Se dice que es uno de los campos más grandes a nivel mundial
por la densidad de conos que se encuentran en este campo. Podemos encontrar conos en escoria, volcanes en escudo, mares y anillos de toba, así como unos cuantos estratovolcanes. Este campo ha sido de interés, dado que en los últimos 254 años ha visto nacer a dos volcanes. Estos volcanes actualmente no se encuentran en erupción y no van a volver a estar en erupción. Esta es la característica del campo. Todos los, o la mayoría de las estructuras que se encuentran ahí, hicieron erupción una vez, que son los volcanes monogenéticos, y no van a volver a hacer erupción en un futuro. Entonces, para 1759 tenemos el nacimiento del volcán Jorullo. No hay tanta información como en la actualidad de la actividad volcánica. Sin embargo, por las cartas recopiladas de los regidores y pobladores que enviaban todo hacia la Ciudad de México en ese entonces, pues se sabe que inició su actividad en 1759 y culminó en 1774. La erupción estuvo precedida igual por sismicidad tectónica, bueno, sismicidad en la zona, y esta zona suele ser, bueno, si no hay conitos o si no hay conos, es llana, entonces es muy fácil identificar que viene una erupción, dado que, bueno, en ese entonces era más fácil, porque no había tanta población y las extensiones de tierra pues estaban, como lo mencioné, llanas. Entonces detectaron la actividad sísmica y días después empezaron a ver que se habían grietas y de ahí salían columnas de ceniza, eh, fuego, así les llamaban, fuego, bolas de fuego. Y poco a poco, con estas emisiones de ceniza, pues se iban formando los conos volcánicos. Para este volcán dicen que relatan que las erupciones se emitían desde 5 centros eruptivos. Para este volcán es lo único que se tiene, bueno, hay estudios geológicos, sin embargo, que pues no hay más fotografías o imágenes de esta erupción. Después tenemos que para 1943 nace el volcán Paricutín. De este se tiene muchísimo más información, dado que ya la fotografía, las investigaciones, pues ya era más fácil realizarlas. Entonces narra la historia que en la hacienda de don Dionisio Pulido, o en las tierras de este señor, empezaron a sentirse sismos, bueno, en toda la región, y el señor andaba ahí cuidando a sus animales y que de pronto vio una grieta. Entonces se asustó y pues quería regresar a su casa para ver cómo estaba su familia. De pronto empezó a ver que de la tierra se emitían cenizas y igual bolas de fuego, y el señor estaba muy asustado porque no sabía qué era. Entonces, pues así comenzó el nacimiento de este volcán. Aquí en esta imagen de la parte superior derecha es una fotografía tomada 6 días después de la erupción, del inicio de la erupción. Y aquí se muestra en la imagen del medio superior, unos días ya después, cuando el cono ya había alcanzado cierta altura, se ve la iglesia de San Juan en ese entonces, y en la parte inferior derecha se muestra esta misma iglesia, pero ya cubierta de flujos de lava. Entonces, este volcán afectó 5 comunidades que fueron, al menos 2 fueron movidas del lugar. Obviamente toda esta zona quedó con flujos de lava y mucha ceniza.
En ese entonces, pues era San Salvador Combustio o Paricutín, mejor conocida, San Juan Parangaricutiro, Anganguán, Sacán y Cirosto. En este círculo rojo punteado se muestra toda, bueno, se resalta que es la zona de mayor influencia por los peligros volcánicos. Aquí en este esquema se muestra cómo fue incrementándose la altura del cono volcánico debido a la emisión de los productos volcánicos. Y en la imagen inferior se ve, las líneas nos indican las trayectorias que sufrieron o siguieron los flujos de lava. Aquí les comparto unas imágenes de cómo fue evolucionando esta erupción. Unos días después, tomadas esta imagen, la figura A. En la figura B, pues ya es para el 28 de febrero. Vean qué tan rápido fue creciendo el cono volcánico. La figura que ya les había enseñado con la iglesia y cómo al final quedó pues cubierta. Esta es una fotografía tomada de noche. Aquí se ve actividad estromboliana y pues figuras actuales. Estas son otras fotografías de esta misma erupción. Aquí podemos ver a los científicos de la época cómo estaban observando la erupción desde una roca. En la noche, en la fotografía de la izquierda, se puede ver cómo están los pobladores, pues observando la erupción del volcán. Incluso tienen una cruz ahí para ver si rezando se detenía la erupción, pero pues no. Y bueno, recientemente, entre 2020 y 2021, se registró un enjambre sísmico de aproximadamente 4.000 eventos, quizá un poco más, de los cuales esos 4.000 fueron localizables por el Servicio Sismológico Nacional. Pues obviamente, como esta es una zona donde hay volcanismo activo, o puede darse el caso de que nazca un nuevo volcán, pues es del interés tanto científico como de protección civil, pues estar al pendiente de qué pasa, cómo va evolucionando esta sismicidad. Afortunadamente, pues no tuvimos ninguna manifestación. Se concluyó del análisis de esta información que sí se debía a movimiento de magma. Sin embargo, este magma todavía no era factible que subiera o llegara a la superficie. Entonces, derivado de esto, previo a este enjambre, el Servicio Sismológico Nacional ya tenía instalada una estación sísmica en Morelia. Derivado de esto, se instaló una estación cerca del volcán Tancítaro, que está a unos cuantos kilómetros del volcán Paricutín. Y recientemente se instalaron 4 nuevas estaciones auspiciadas por el Servicio Sismológico de los Estados Unidos y el Programa de Asistencia en caso de crisis volcánicas, que pertenece también al Servicio Geológico de los Estados Unidos. Entonces, este volcán, bueno, más bien este campo está siendo monitoreado sísmicamente y eventualmente se van a hacer muestreos de aguas en manantiales en los alrededores. Y pues para finalizar, eh, es un campo volcánico muy grande, abarca 2 estados, Michoacán, Guanajuato, su nombre lo dice. Y en caso de que volvieran a ser un volcán, que puede ser en cualquier parte del campo, pues los estados afectados podrían ser Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Guerrero o Toluca. Entonces, es muy importante estar al pendiente de toda esta actividad volcánica y de todos estos volcanes que les comenté hoy. Muchas gracias.